Bueno, la materia, los átomos y las moléculas son las tres palabras que van a orientar la presente charla. Bueno, entonces tenemos en la naturaleza una multitud de objetos que están constituidos o formados por diferentes materiales. Todo lo que vemos, el agua de un río, las piedras de las montañas, la tierra, los caminos, y seguramente todo lo que vemos, incluso cuando vamos viajando, todo lo que existe, ¿de qué está hecho? Evidentemente de materia. ¿Y qué es materia? Todo lo que tiene masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio, así nuestros ojos ni los órganos de los sentidos no lo permitan observar. Y en eso se centraron los científicos. Vamos a hacer una pequeña revisión histórica de estos conceptos. En antigua Grecia, Tales de Mileto, Empedocles, Demócrito, todos ellos entre los años 600 y 400, presentan ideas respecto a la composición de la materia. Entre ellos, Empedocles y Tales pensaban que no eran átomos, ni siquiera tenían la palabra átomo dentro de su lenguaje. Por lo tanto, Tales pensaba que la partícula que componía la materia era agua, y Empedocles pensaba que no solo el agua, sino también la tierra, el fuego y el aire, fundamentando la teoría de los 4 elementos. Demócrito afirmó que la materia, si se cortaba infinitamente, llegaba a un punto en el que no se podía dividir, y al no poderse dividir, entonces se llamaba átomo. Pero un átomo siendo que sí conserva sus propiedades físicas y químicas. Vemos acá entonces que según la idea de Demócrito, al cortar infinitamente la materia, llegamos a su porción mínima o más pequeña. Es decir, que si la volvemos a cortar, esta desaparecería. A esta partícula le vamos a llamar átomo y representa la idea del atomismo, aunque no era algo experimental. ¿Sí? Vemos aquí en la imagen, ¿sí?, con una fruta, cómo se va haciendo un corte infinito hasta el punto en el que llegamos al átomo. ¿De qué está formada la manzana? Según Demócrito, al cortar infinitamente la manzana, esta llega a una porción atómica y llegamos hasta el elemento fundamental de la misma. Sin embargo, pues no es un procedimiento científico. Después de muchos años de experimentos e investigaciones, los físicos del siglo XX pudieron penetrar dentro de esa pequeña porción indivisible y observaron que además existían otras partículas aún más pequeñas que los átomos y que eran partículas constituyentes del mismo. Y entonces se dieron cuenta que el átomo tenía un núcleo y en su núcleo existían protones y neutrones. Y a su vez algunos electrones que giraban alrededor del átomo como las órbitas, a través de las órbitas, conforme giran los planetas alrededor de su propia órbita. La diferencia es que giran a través de las órbitas orbitales que se encuentran alrededor del núcleo del átomo. Encontramos aquí una imagen que nos representa un átomo, ¿sí? Entonces su núcleo, sus orbitales y sus electrones. Pero nos damos cuenta, bueno, esto es una de tantas representaciones de los átomos, nos damos cuenta que el átomo solo es inestable por lo tanto él busca conformar o constituir moléculas. Las moléculas también se llaman, pues son sustancias puras que se pueden ser compuestos. Vemos aquí cómo dos átomos de oxígeno se enlazan para formar la molécula de oxígeno, como un átomo de oxígeno está enlazado a 1 y 2 átomos de hidrógeno para formar la molécula de agua, como un átomo de carbono está enlazado a 1 y 2 oxígenos para formar la molécula de dióxido de carbono. Ahora, eso es una tendencia, los átomos buscan o estabilizarse y por ello forman moléculas. Estas son moléculas pequeñas, son biomoléculas que son de utilidad para la vida en nuestras células, ¿sí? Por ende, nuestros órganos, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en nuestro cuerpo y en
el cuerpo pues, de los organismos como tal. Entonces, pero como vemos aquí en este esquema, las moléculas son más grandes, existen moléculas más grandes, son llamadas macromoléculas. Vemos aquí entonces hay unas macromoléculas o algunas moléculas de importancia biológica. Tenemos aquí, por ejemplo, las proteínas. ¿Sí? Aquí tenemos la representación de la molécula de unas proteínas, de carbohidratos, de cómo un carbohidrato al oxidarse se descompone, produce dióxido de carbono, agua y energía. Esto ya hablaríamos de una ecuación química de cómo se transforman estas moléculas en nuevas moléculas o nuevas sustancias. También tenemos por acá la molécula de la vitamina C, ¿cierto? Entonces vemos cómo buscan enlazarse y estabilizarse. Aquí está el comparativo, ¿no? Donde las esferas de color negro son átomos de carbono, las esferas de color rojo representan átomos de oxígeno, donde las esferas de color blanco representan átomos de hidrógeno. De esta manera pues se enlazan de manera que se equilibran para formar la vitamina C. Podemos por este lado una representación de una molécula de lípidos. Entonces, ¿qué es un compuesto químico? Es una sustancia compuesta por moléculas que tienen dos o más elementos químicos. Se llama compuesto químico. Ejemplo de compuesto químico son el agua, el dióxido de carbono. El agua se forma de moléculas que contienen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El dióxido de carbono se forma por moléculas que contienen átomos de oxígeno y de carbono. Entonces, sucede que tenemos aquí, a modo de ejemplo, dos sustancias químicas iniciales que pues no se mezclan, sino que reaccionan entre sí para formar nuevas sustancias. Vemos aquí una y dos moléculas de hidrógeno. Y sabemos que H2, este H2 significa que la molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y este 2 quiere decir que hay dos moléculas de esta, 1 y 2. Más oxígeno en estado gaseoso, es decir, la molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno que reaccionan para producir dos moléculas de agua, ¿cierto? Entonces esta esfera verde representa el átomo de oxígeno y estas esferas de color gris representan átomos de hidrógeno. Entonces una y dos moléculas de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo a partir de unas moléculas, ¿cierto? Se producen nuevas moléculas a las cuales le vamos a llamar compuesto químico? Entonces, vamos aquí, la materia está constituida por átomos. Hay diferentes modelos o representaciones de átomos, depende de qué parte de la historia nos ubiquemos. Aquí tenemos el átomo de Bohr representando el átomo del elemento, en teoría, el número 4 sería berilio, sería el átomo de berilio, donde encontramos en su núcleo, por supuesto, 4 protones, 4 neutrones y en la periferia encontramos 4 electrones. Pues es lo que se puede ver desde la imagen, ¿no? Aunque aquí nos dice que tiene 6 protones y 6 neutrones, entonces estaríamos hablando de otro elemento, ¿sí? Desde lo que se percibe, se espera que tenga 4 de cada uno, aunque hay excepciones, ¿no? Entonces vemos un núcleo que está constituido por los nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Los protones y los neutrones. Y en la periferia se encuentran viajando a altísimas velocidades los electrones, que representan un 1% de masa al átomo, ¿cierto? Vemos aquí otra representación del modelo de un átomo. Aquí vemos pues, los electrones nuevamente en los orbitales, en la periferia, y en el núcleo los protones de carga positiva y los neutrones sin carga, ¿sí? Para reconocer que son las constituyentes de la materia. Existen varios átomos en la naturaleza, se les denomina elementos. Entonces
se ubican y se clasifican en la tabla periódica, ¿sí? Entonces vemos aquí la tabla periódica, que esta en particular nos presenta un total de 118 elementos, iniciando por el hidrógeno con número atómico 1, el helio con número atómico 2, el litio con número atómico 3, y sucesivamente se van organizando en orden creciente de sus números atómicos. Entonces 1, 2, del 3 al 10, pasamos aquí del número atómico 11 al número 18, de aquí pasamos del número atómico 19 hasta el número 36, y así sucesivamente, leyendo de izquierda a derecha. ¿Cómo se organiza la tabla periódica de los elementos? Bueno, pues se organiza en grupos, que son las columnas verticales, y en periodos, que son las filas horizontales. Y en grupos tenemos el grupo 1A, por ejemplo, está constituido de hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y de manera similar pues están ubicados los demás grupos de la tabla periódica, el grupo 2A, el grupo 3A, el grupo 4A, el grupo 5A, 6A, 7A y 8A. Los periodos se encuentran organizados de manera horizontal, como los renglones en nuestros cuadernos, ¿cierto? Como los rengloncitos en nuestros cuadernos. Entonces, aquí en el periodo 1 se encuentran los elementos hidrógeno y helio. En el periodo 2 encontramos los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. En el periodo 3 sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro y argón. Y así sucesivamente el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7. Recordar que aquí donde dice la y Lu significa que es el grupo de los lactánidos, que inicia con el lantano y termina con el lutecio, pero todos los lactánidos pertenecen al periodo 6. Ahora aquí vamos al periodo 7, vemos que el número atómico salta del 89 al 103, iniciando por el actinio y terminando por el laurencio. ¿En dónde nos encontramos? En esta columna, la familia de los actinios, desde el 89 hasta el número 103. ¿A qué periodo pertenecen los actinios? Pues por supuesto pertenecen al periodo 7 de la tabla periódica. ¿Qué otra organización encontramos en la tabla? Los metales y los no metales. Los metales se encuentran de esta escalerita. Vamos a tratar de dibujar hacia el costado izquierdo, y los metaloides, los de color naranja, que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, y los de color verde son los no metales, ¿sí? No presentan propiedades metálicas. De manera general, esta es la estructura de la tabla y representa pues a cada uno de los átomos con base en su número atómico. Bueno, nuestra tarea es reconocer de qué está constituida la materia. Entonces aquí a manera de caricatura nos presentan varias moléculas. Nuestra tarea es analizar a partir de unos kits de modelos moleculares cómo se construyen algunas moléculas, para tener un acercamiento no solo teórico de lo que es un átomo, una molécula, sino tener la oportunidad en el laboratorio, con ayuda de nuestro kit y de una guía complementaria, la elaboración de una molécula o de varias moléculas de uso común. De manera complementaria, una invitación a revisar los videos. Son animaciones en YouTube para que completemos algunos conceptos sobre átomos y algunos conceptos sobre tabla periódica. Con eso, pues vamos a revisar. Para la próxima clase vamos a abordar la guía de el laboratorio. Sí, vamos a revisar la guía que nosotros tenemos para hacer el laboratorio de átomos y moléculas, y vamos a revisar cómo vamos a trabajar.
Entonces acá la tenemos. Esta guía la encontramos por supuesto en la plataforma GeoSistemas y en el blog. La idea es llevarla impresa para poderla resolver. Entonces vemos aquí, antes de iniciar, pues el objetivo de esta práctica laboratorio es favorecer o fortalecer la visión microscópica de la materia en relación con la construcción de moléculas a partir de sus átomos constituyentes. Vamos a realizar este pequeño mapa conceptual. Entonces vemos este mapa donde vemos que la materia está constituida por sustancias puras y sustancias no impuras, pero llamémosle mezclas. Las sustancias puras se clasifican por ser sustancias simples. Dentro de ellas podemos trabajar los elementos que están en la tabla periódica, por ejemplo, un átomo de sodio, un átomo de hierro, un átomo de cromo, o pues si los encontramos solitos sería el átomo, pero si ya los encontramos agrupados y si todos son átomos de sodio, pues hablaríamos del elemento sodio, del elemento hierro, del elemento cromo, ¿cierto? Entonces estas son sustancias simples puras, pero también las podemos encontrar como sustancias simples pero poliatómicas o moléculas. Vemos aquí que tenemos la molécula de oxígeno O2, es decir, su molécula tiene dos átomos de oxígeno enlazadas y aquí al otro lado encontramos un átomo de cloro en estado gaseoso. Entonces la molécula se constituye de dos átomos de cloro, también es una sustancia pura. Del otro lado encontramos las sustancias puras compuestas, donde por supuesto encontramos las asociaciones o la unión de dos o más átomos formando moléculas, pero donde las moléculas están constituidas por diferentes tipos de átomos. Vemos aquí tres ejemplos. Vamos a revisar el primero, H2O, ¿cierto? Entonces tiene tres átomos, perdón, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces es un compuesto de tipo puro. Vamos de este otro lado a revisar las mezclas, que es una mezcla, es la combinación física de dos o más sustancias, ¿cierto? Entonces las clasificamos en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las que se ven iguales al ojo humano, por ejemplo, un perfume, ¿cierto? Una colonia, una gaseosa, sí, es homogénea. Aquí vemos que se ve solo una fase. ¿Qué es una fase? Una fase es una parte, todo se ve exactamente igual. Por ejemplo, sal y agua, claro, si la sal está en pequeña cantidad, porque si la sal estuviese en alta cantidad dejaría de ser homogénea y pasaría a ser heterogénea, ¿cierto? Y alcohol y agua. El alcohol y el agua son miscibles, mezclables y solubles entre sí, por tanto se solubilizan y forman una solución homogénea. Al ojo humano se ve translúcida, transparente, cristalina, ¿cierto? Pero realmente está conformada de dos o más sustancias. De este otro lado encontramos que también existen mezclas heterogéneas que tienen dos o más constituyentes, por tanto tienen dos o más fases. Por ejemplo, el agua, la arena, ¿cierto? El agua y la arena tendría la fase del agua y la fase de la arena después del reposo, ¿no? Entonces, esta es la constitución general de la materia que profundizaremos en más detalle. Sin embargo, el objetivo de la práctica que vamos a desarrollar en la próxima clase se centra en construir sustancias puras, poliatómica y molecular. Vamos a construir nuestras propias moléculas, pero moléculas muy comunes para nuestra vida. Y ya la etapa de las mezclas la revisaremos en otra etapa de pensamiento, como es la etapa de explicitación de saberes, donde la abordaremos a partir de lecturas y a partir del diseño de algunos gráficos. Tenemos un kit de modelo atómico molecular que cuenta con unas esferas, cuenta con 24 esferas de colores de tamaño mediano y 6 esferas de colores de tamaño pequeño, tubitos de plástico que van a representar los enlaces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el nombre de la molécula, la tarea de escribir el nombre
nos ayuda a memorizar, nos ayuda a familiarizarnos. Lo único es que aquí no es oxígeno, no, sino agua, molécula de agua, es el único errorcito que se nos pasó. Aquí tenemos la molécula de óxido de nitrógeno que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de nitrógeno que se enlazan químicamente. ¿Qué vamos a hacer de este lado? Pues físicamente ya la molécula es distinta. ¿Cómo nos quedó hecha la molécula? Aquí vamos a hacer los dibujitos de cómo nos quedaron construidas cada una de nuestras moléculas. Bueno, porque estas moléculas, porque son muy importantes para nuestra vida. El agua constituye el 70% de nuestro cuerpo y casi el 70% de la faz de la Tierra. Tenemos el óxido de nitrógeno, que es un compuesto gaseoso que se encuentra en el aire, el dióxido de carbono, pues que lo exhalamos como producto de la respiración, el clorofluorocarbono, que era un refrigerante que estaba en las neveras hace muchísimos años, esas neveras antiguas que usaban nuestras abuelitas, y este gas se iba a la atmósfera y se deterioraba, dañaba la capa de ozono. El metano, un gas que se produce por descomposición de las basuras. El ozono, de 1, 2, 3 átomos de oxígeno unidos estos 3 átomos de oxígeno para formar la molécula de ozono. Esta es la molécula que está en nuestra atmósfera, generando o creando la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta, y a la cual le debemos que no nos hayamos extinguido a nivel molecular porque no se rompen nuestras moléculas biológicas y por lo tanto existimos. Sin esa capita seguramente esos ultravioleta hubiesen destruido muchas de nuestras moléculas y no habríamos llegado a macromoléculas que pudiesen dar la vida. Aquí tenemos la molécula del oxígeno, 2 átomos de oxígeno, molécula de amoníaco, molécula de nitrógeno, aquí sí lo repetimos, otra vez metano, monóxido de carbono, metanol, es un tipo de alcohol, y aquí pues también es ozono y aquí oxígeno, ¿sí? Básicamente es para repasar. Y esta última es como un paso adicional, y es que el amarillita tiene 2 esferitas, 2 átomos y 3 palitos, no son palitos, son 3 enlaces químicos, y es el nitrógeno, la molécula de nitrógeno. Aquí tenemos la molécula de hidrógeno, ¿sí? Un enlace, 2 esferas. Y cómo estas se reorganizan para producir esta nueva molécula que tenemos acá al lado. El propósito del siguiente laboratorio es construir nuestros propios compuestos a partir de sus átomos constituyentes. Vamos a tener los átomos de manera individual y vamos a construir nuestros propios compuestos o moléculas. Sin más, un agradecimiento, invitándolos pues a construir sus propios compuestos e ir leyendo para complementar nuestros saberes.